Buenos días, amigos, buenos días, Huejutla, buenos días, Hidalgo. Estamos precisamente en el mercado dominical de la cabecera municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Vamos a hacer un recorrido. Es un mercado muy importante. Miren, aquí están los bocoles. ¿De qué tenemos los bocoles, señorita? ¿De qué bocoles? Están ocupadas. Bueno, vamos a seguir este lado. Vamos, vénganse por acá. Vénganse por este lado. Miren, aquí podemos ver el queso, miren. Podemos grabar el queso. ¿Sí? ¿De dónde lo traen? De Tantoyuca, amigo. Muy bien. ¿Alguna marca en especial o qué teléfono para que te contacten? ¿Un WhatsApp? ¿Algo? Pues sería el número de 7711-6293-83. Cuando gusten, amigos. Tenemos de varios precios. El más grande es 65, el que le sigue de 45 y el más pequeño de 35. Se ven riquísimos, se ve muy fresco. Claro. La presentación y todo. Todo esto es hecho de manera artesanal, ¿verdad? Así es, amigo. ¿A qué horas cómo lo hacen? ¿Cuántos días? ¿Cómo funciona? Pues mira, nosotros nos los traen, pero sí es un proceso algo elaborado, ya que pues todo el proceso que lleva. Muy bien, pues muchas gracias, amiga. Saludos a la cámara. Dios. Sí. Aquí tenemos un sacahuil, pero ya está terminando, ¿verdad? Ya casi. Qué bueno, sí. Adiós, gracias. Vamos por este lado. Síganse por acá. Los pollos, miren, pollo fresco, barato. Pásenle, vénganse. Vamos por acá. También focos por si se te apaga la luz. También tenemos, miren aquí. ¿Podemos hacer una grabación de los quesos? ¿Podemos grabar los quesos? ¿Podemos grabar los quesos? Sí. Miren nada más, queso asadero, queso de aro, jocoque. ¿De dónde los trae, amigo? Tempual. Puro tempual. Esto, venga, vamos, seguimos, vénganse por acá. Otro quesero de tempual, ¿de dónde lo trae? Tempual, Veracruz, amigo. ¿Algún número donde los contactos? Una marca, ¿verdad? A ver, déjame ver. Sí. Esto se llama, miren, Caroli. Queso fresco, Caroli. Tiene chico, mediano y grande, aro, asadero, ¿verdad? Asadero, sí. ¿Algún número donde lo contacten? ¿No? ¿Está bien así? Sí. Bueno, vámonos, seguimos. Mira nada más aquí, mira. Puro queso fresco. Puro bueno, Tempual, Veracruz. Puro tempual. Vamos a seguir. Gracias, buen día. Que venda todo. Venga. Buenos días. ¿Podemos grabar su puesto? ¿Podemos grabar? Aquí. Es el cuarto, esa es la medida, el litro. ¿A cómo el litro? ¿Qué es quipate el litro? 40 litros. 40 litros de frijol, ¿verdad? Café. Sí, café lavado. Café en grano. Sí. Morteado. Ese es el morteado. Sí. ¿A cómo el kilo? Morteado. 80 el kilo. 80 el kilo, miren. Para que no anden gastando allá en Soriana. Vénganse al mercado, ¿verdad? Así es. Café 100% natural. ¿De dónde lo traes? ¿De dónde? De Tehuetlán. Tehuatlán. Muy bien, de la sierra de Tehuatlán. Muy bien. Que vendan mucho. Buen día, con permiso. Adiós. Vénganse por acá. Por este lado. Seguimos el mercado de Huejutla. Huejutla de Reyes. Presente. Café, azúcar. Venga, vamos. Por este lado. Zapatos. Tenis. Este es un mercado, les menciono que este es un mercado muy importante porque aquí se vienen pues las comunidades, los pueblos que conforman la Huasteca Hidalguense, que son ocho municipios en total.
Y pues aquí aterrizan todos a comprar en este mercado tan grande en el ambulante, en el tianguis. Buenos días. Tenemos camarón seco, ¿verdad? ¿Podemos grabar? Pescado del Golfo de México, ¿de dónde lo traen? Tampico. Camarón, miren. Camarón seco, camarón, este es fresco para cóctel, ¿verdad? Para caldo. Para caldo, sí. Así en la pieza. Vamos, seguimos avanzando. Gracias, con permiso, gracias, buen día. Vámonos. Acá tenemos más pescado, miren. Buenos días. ¿Podemos grabar su producto? Sí. Mira aquí, qué bonito se ve todo esto, qué rico. Pescado ahumado. El camarón para cocer, ¿verdad? Acamayas. Ah, ya. Sí. La mojarra frita. ¿De dónde trae el producto? Puro Altamira. Gracias. Que venda mucho. Buen día. Adiós. Mandarina. Pura mandarina, miren. A 10 la mandarina. Aquí con mi Tesh, el patrón. No se vale. Buenas. Artesanía de Chililico, miren aquí con la jefa, la patrona, miren. Sí. Área de pan. Buenos días. El pan de Huejutla. ¿Cómo se llama la panadería aquí? Mande. Panadería Marisol. Miren. ¿A cómo la pieza? 3, 4. 3 por 10. 3 por 10, miren. Pan casero, riquísimo. Que venda mucho, señorita. Que tenga buen día. Adiós. Cacahuate, miren. Cacahuate. De aquí, buenos días. ¿Usted trae aquí estos productos? Sí. Ah, muy bien. Vamos a pasar las velas también. Ah, muy bien. Velas, café, frijol, azúcar, ajonjolí, mira. Recién cosechado el ajonjolí. Ajonjolí. 40 litros. ¿Este es el litro? Este es ¿La el medida? litro. Sí. Este es medio litro. Tenemos a la venta también, mira. 2 litros. Tenemos acá, mira. Ah, vende. Cuartillo, ese es cuartillo. Ah, muy bien. Tenemos aquí pentarroles para hacer lumbre o para echarse aire. Mecapal para cargar. Miel. La miel. Flor de naranja. De flor de naranja. Sí. ¿Cuánto vale esta? 130. Muy bien. Bueno, vamos. Tenemos ahí también chile rallado. Nariz de chile rallado. O chipote, como lo conocen algunos. Muy bien. Más cacahuate aquí del jefe. Gracias, que vendan mucho. Gracias. Buenos días. Vamos. Sígueme. Vamos por este lado. Buenos días. ¿Qué precio tienen estos? En 2.80, amigos. Miren, no anden comprando productos chinos, vénganse al mercado y consuman local. Estamos en el mercado dominical de Huejutla de Reyes Hidalgo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Mire aquí qué bonito está esto. Para fumar, ¿verdad? ¿Podemos grabar, amigo? ¿Podemos grabar? Sí, claro. ¿Cómo lo vende? ¿Es por pieza o Por onza, por cuarto, por kilo, por medio kilo, lo que se le ofrezca. Ahí está seleccionando las hojas? Sí, estoy seleccionando de acuerdo al tamaño del tabaco. Ese es copal. Es el copal. Sí. El copal viene en otra presentación, allá los hacen como pastillas más. No, ese viene por docena. Ah, ya. Sí, así es, joven. Copal. Interesante. Ahorita le va a comprar, le va a medir. ¿Cuánto va a medir ahí, jefe? 1 onza.
Una onza. ¿Ya cómo estamos hablando en A dinero? 20 pesos. Una onza, 20 pesos. 20 pesos la onza. ¿Para qué lo voy a utilizar, jefe? Pues yo no fumo, pero lo pongo para las serpientes que entran en la casa. Ah, para la Ah, el olor, las ahuyentas. sí los ahuyenta para que no entre. Muchas gracias, qué bonito, muchas gracias. Pues estamos en el mercado dominical, vamos a seguir. Gracias, que vendan mucho, gracias, buen día. Haciendo los nopalitos. Miren. Más guaraches. Bueno, guaraches, miren el machete con su funda. ¿Cómo le llaman a la funda? ¿Dónde? ¿Cómo se llama la funda? En la funda cubierta. La cubierta, machetito, sí. Sí. ¿Ese trabajo usted lo hace, las Sí, fundas? esto sí, yo los he hecho. Ah, muy bien elaborado el del trabajo, mire. Mire. Sí. ¿Cuánto vale un trabajo como este? De esos a 160. Ah, muy bien. Pues amigos, vengan aquí al mercado a consumir, a comprar productos de la región, sí, que muchas veces son hechos artesanalmente por gente de aquí de la Huasteca. Ahora es 110. 110. Funda para el cuchillo, Para cuchillo. Muchas gracias, jefe. Sí, Permiso, vale, que venda sí. mucho. Que tenga buen domingo, que tenga buen domingo. Gracias. Para acá. Vamos por este lado. Por este lado, miren. Jacube, ¿son estas? El jacube, mire. Esta es la hierbabuena. Y es bueno, ese es cilantro. ¿El manojo cuánto? A 10 pesitos, miren, no anden comprando en Soriana, vénganse al mercado, ¿verdad? Sí, miren. Guaraches, recipientes para el agua, ¿verdad, jefe? 50 pesos, recipientes para el agua. Vamos, vénganse para acá. Artesanías, miren, en palma, sombreros. Buenos días, ¿podemos grabar su puesto? Miren, aquí hay un sombrero como el mío, miren. Parecido a mi sombrero, vengan a comprar sombreros como este, miren. ¿A cómo? ¿Qué es quipate? Sombrero. 2.50. ¿Mande? 2.50, miren. Frescos, para la calor, miren, para el sol, miren. Vengan a comprar al mercado, no anden comprando en Walmart, no anden comprando en Soriana, vénganse para el mercado. Vamos a pasar porque ya nos caló el hambre, vamos a ir a echar un taco, vénganse para acá. Ya nos caló el hambre, vénganse para acá. Miren los petates. Yawi. Miren los petates. Más sombreros frescos, miren. Muy bien, muy bien. Vamos por este lado. Por acá está el chorizo, miren, vamos a ver. Puro chorizo, vénganse. Puro. Miren, pan casero. ¿De dónde trae su pan, señorita? De Romantla. Lo que venda todo, que tenga buen domingo. Sí. Miren, aquí les voy a mostrar, si me lo permite el joven. Sí, ¿sí podemos grabar, joven? ¿Podemos grabar? Sí. Gracias. Pásenle por acá, miren, entonces este es el frente. Aquí les voy a mostrar el chorizo porque... Sí. ¿De dónde trae el chorizo, joven? ¿De fuera o de dónde? No, de aquí de Bogotá. Yo pensé que traía el chorizo de fuera, oiga. Pásenle por aquí, mire, carne de puerco enchilada, ¿verdad? A ver, miren. Carne enchilada. Chorizo para unos huevitos con chorizo, miren, una salsita de chorizo. Vénganse por acá, les voy a dar una embarrada de este lado de chorizo, vénganse por acá. Acá les vamos a embarrar el chorizo. ¿Cómo está usted, jefe? Bien, aquí andamos. ¿Cómo va la venta? Tranquilo por ahí va. Sí, ¿Cómo le fue la venta en Chantolo? más o menos, estuvo bueno la venta, sí. Claro. Qué bueno, pues que venda mucho este domingo. Gracias. Disfrútelo. Gracias. Nos vemos, Vale. gracias. Adiós. Miren, cecina seca, carne seca. Vénganse por acá. Mire aquí cómo está compuesta. ¿Por qué tiene así el amarre, jefe? Este es ubre. Ubre. Y ahí la vende por pieza. Ah, por pieza.
¿Cuánto vale una A pieza? 50 la pieza. Ah, muy bien. ¿Y esta es la asesina? La asesina, Sí. Miren nada más. calidad. Calidad. Vénganse al mercado, no anden comprando por allá, vénganse para el mercado. Vamos a seguir, muchas gracias, muchas gracias. Ya entramos a lo que es otra parte del mercado ya instalado. Y pues ahí, para que te vengas a dar una somereada, miren, las veladoras. ¿Sí? Vamos por este lado porque ya queremos comer algo, vénganse por acá. Vénganse por acá. Buenos días, buenos días. Más carne, miren, pura carne. Vénganse por acá. Pásenle por acá, por este lado, síganme por este. Síganme por este lado. Arándano, nuez, almendra. Sí. Por este lado, vénganse, miren, vénganse por aquí. Aquí es el lugar donde queríamos llegar. Vénganse por aquí. Vengan, 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 vengan. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tiawi, Tiawi, Tiawi. ¿A cómo la orden? A 10 A 10 la bolsita. A ver, ¿de qué tiene? de tomate verde seco de ajonjolí. A ver, mira. Pruébale, mira. Mira. Ah, mira. Muy rico. Muy famosas aquí estas enchiladas. Vénganse aquí a Huejutla para llevar o para comer aquí, miren. Riquísimo, ¿verdad? Ábrala para que vean aquí también. Levántala así. Échale para acá. Miren amigos, pues yo ya me armé de mi lonche del día, miren. Huevito cocido, enchiladas verdes, miren. Vamos a probar las enchiladas verdes. Muy bueno. Mero cual y enchilada. El huevo. Agua de horchata. Agua de horchata, agua. Me gusta. Lo mío es el enchiladaje. Buena enchilada. Sí, bueno amigos, pues nosotros ya nos reventamos unas ricas enchiladas con huevito. Vamos a pasar por aquí, miren estas ventas de chile rojo, café, los comales, miren qué bonitos comales, tabaco, miel, miren. El patrón está comiendo, vénganse por acá, miren de este lado, miren. Miren los trabajos de... Miren, todo esto es artesanía de la zona. ¿Usted vende o viene a comprar? No. ¿Viene a comprar? Ok. Miren, observen, vénganse por acá. Vénganse por acá. Mire. Miel, productos de abeja. Miren. Miel. Este es un cuarto, supongo. Este es el litro. Miren. El polen, la miel. Vamos a pasar a este lado.
Vénganse por acá. Gracias, con permiso. Por este lado, vamos aquí a la mitad del camino. Áreas de comedor. San Juditas Tadeo, miren. El menudo, ya está el menudo. Vamos a probar el menudo. Miren. Comedor Hermanos Salguero, miren. El pan. Miren el pan. ¿A cómo el pan? ¿A cómo jefe? 3 por 10. 3 por 10 pesos el pan, miren. Ni Bimbo hace esas ofertas. Vengan, sigan para acá. Vienen nada más. Pasen por aquí porque están haciendo las tortillas frescas, recién hechas, miren. Híjole, qué lástima que nosotros ya comimos, pero al rato venimos al menudo. ¿Ya está el menudo? Tenemos pollo en salsa verde, chuleta de puerco, miren, caldo de camarón, comedor Hermanos Salguero. Se recomienda 100%. Ya llegó la música, miren, ya llegó la música. Onda La Gardenia. Vamos, seguimos. Dale like, vamos. Un cuartillo, 5 litros, miren, aquí está la medida, miren. ¿Cómo la hace? ¿Me puede mostrar tantito cómo la hace la medida, por favor? Para que la gente lo vea. Aquí, mira. Aquí. Sí. Ahí estamos hablando de cuántos kilos entonces. ¿No? Pero entonces... 5 litros en uno. Son 5 litros. Así es como se vende aquí. ¿Qué costo tiene entonces? Me decía. 40 pesos. Vengan al mercado, vénganse para acá. Muchas gracias, Tigre. Vénganse por este lado, miren, aquí también hay otro de maíz. Tiene la medida, ¿verdad? Sí. Este es de mejor calidad porque este es el criollo. ¿Usted lo tiene en su parcela o qué? ¿Cómo se llama usted? Javier. Ah, aquí con don Javier, miren. Sí. ¿Esa es la medida? Sí, es la medida. A 100 pesos la medida. Seguimos, ese es de más calidad. ¿Ah? El criollo. Ok, muy bien. Vamos a seguir haciendo grabaciones. Miren, miren, calabacita. Pero esta, ¿cómo se llama, jefe? Calabazas. Es otra especie de calabaza. Calabazas tiernas. Calabaza tierna. La zarabanda, esta. La que se conoce como castilán. Castilán. ¿Usted va llegando a poner, ¿verdad? ¿O ya es la otra venta? No, luego llegando. Ah, muy bien, que venda todo, jefe. Gracias. Sí, que tenga buen domingo. Vámonos, seguimos. Pónganse por acá. Buenos días, buenos días. Naranja, miren. ¿A cómo? La costal. ¿No? 200 el costal, miren. Llévense 2, llévense 3. Que se acabe. Vénganse, vamos para este lado. Ya vamos a llegar. Vénganse por acá. Miren los aguacates, no, estos son aguacates como si fueran yacas, ¿verdad? También grandotes. ¿Qué especie es? ¿Qué? Esta 20, 25. ¿Pero qué tipo de Aguacate mantequilla. aguacate mantequilla le llaman? Ay, yo no pensé que me estaban... Miren, se va a hacer famoso, venta. Que venda todo, patroncita. Sí. Vámonos. Miren, el camote. Camote. ¿A cómo la medida del camote? A 10 pesos la medida del camote, miren. Como el camote. Mira aquí la patroncita. Ahorita va a empezar la venta ya, miren. El camote. Está más sabroso que el color blanco. Sí, está mejor, sí, está más bueno. Ah, muy bien. Porque el amarillo es como un calabaza. Es una calabacita. Es como si fuera calabaza, digo. Ah, ya. Ahorita sí, doy. Bueno, que vendan todo y que compren todo. Gracias, buen día. Dios. Vénganse. ¿Dónde están? Seguimos, amigos, miren el pollo fresco. Por aquí de este lado, miren. Aquí está la pollera, miren. ¿A cómo el pollo, señorita? ¿A cómo el pollo, el kilo? ¿Cómo lo venden? Está 55. El kilo.
55 el kilo, pollo fresco. Patroncita, buenos días, buenos días, buenos días. Vénganse para acá, vamos acá, date para acá, date para acá. Vénganse por este lado, a ver, por este lado. Mira el chorizo. A ver, ¿dónde está el barato? ¿Dónde está? ¿Dónde está la papaya? Hay ofertas, amigo. ¿Cómo que ofertas? Barato. ¿Quién te dice? Barato, papá. 7.5 papá, barato, mi el amigo. kilo. Ay, chile. Bueno, bonito y barato, papá. mamá. Saludos para mi novio, papá. nunca, mamá. Saludos a... No sé qué. Tú quieres. Pues seguimos barato de este lado, el pollo, el chorizo. Y nos vamos. Sí, tenemos. Están recién cortados. Como ven, los alcatraces, son alcatraces, ¿verdad? Sí, a 20. Muy aparte, qué bonitos están. Vamos a grabar, ya lo estoy grabando. Ya los compró. ¿Para qué los lleva? ¿Para arreglar o para Para mi la Virgen. la Virgen? Sí. Ah, muy bien. Sí es. Sí, tienen que apoyar aquí al comercio local. Y estos son los pacubes, ¿verdad? Sí. Ya tenemos unos rollos de Albahaca. limón, de madura limón, ¿cómo se llama aquel? Zacate limón. Para el té, ¿verdad? Sí, para que sí. Que vaya bien, vaya bien. Grande, mire. A 20. ¿De dónde los traen? De Apantlaza, Tlanchinol Hidalgo. De Tlanchinol Hidalgo. Sí. Aquí están los pacubes. ¿A cómo el rollo? ¿De a 10? De a 10 pesos. Miren, vengan al mercado a comprar, vengan al mercado. Aquí está el zacate limón. Zacate limón. Vengan. ¿Cuánto está el jacobi? ¿De a 10 va? ¿Cuánto va a llevar? Bien, amigos, pues bueno, los invitamos a que vengan al mercado de Huejutla. Yo ya compré, llevo mis enchiladas para el camino. Y bueno, pues todo esto es pura venta, miren, chile rojo, chile ancho, chile para el mole, para el zacahuil. Entonces, pues vénganse, dense una vuelta a Huejutla para que apoyen al comercio de la localidad. Nos vemos pronto. Nos vamos, gracias. Pues bueno, amigos, con esta panorámica que observamos aquí a mis espaldas, se pueden dar cuenta, estamos en plena sierra de Hidalgo. ¿Sí? Si pueden observar las montañas. Quiero mencionarles también que, por ejemplo, aquí hace ya algunos años estuvimos un grupo de geólogos comandados por Steve Cosío, uno de los geólogos más importantes del mundo, y pues yo tuve el gusto de atenderlo, ser el anfitrión aquí en México, precisamente aquí en la Huasteca. Empezamos desde Poza Rica, Tampico y toda la zona de Hidalgo y Veracruz. Vinieron a una investigación y bueno, me da gusto mencionarles, ¿verdad?, que ya veníamos a estos lugares y la Huasteca hidalguense es hermosa. Todavía se conservan buenos bosques y selva tropical. Vean, recuerden, en la Huasteca hidalguense, estamos muy cerca de Huejutla. Sobre la carretera, la comunidad de Mutitla Candelaria. Entre Atlapesco y Huejutla se encuentra esta comunidad y bueno, para que vengan el día que tengan tiempo libre, algún puente, algún fin de semana, vengan a esta comunidad para degustar un rico jugo de caña. De hecho, toda la gente lo conoce porque aquí pasó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda la gente, cuando pues, a los que viven otras partes de la República Mexicana y pues llegan a pasar, pues nos llegan a preguntar, no, pues ya nos conoce mucha gente aquí, ya totalmente ya muy apreciable también. Qué bueno que toca ese tema, porque sí, yo tuve el gusto de conocerlo ahí precisamente en Huejutla, al presidente.
Muy buen gallo de pelea. Ah, no, sí, sí, la verdad sí. Es nuestro presidente 100%, mira. Yo Ay- lo veo muy bueno. Buen presidente. Ha ayudado a muchas comunidades. No, sí, de hecho, más que nada les ayuda más los de la provincia. No, pues y eso es bueno. Habla bien de él, habla bien de nuestro presidente. Muy bien, podemos observar, miren, la panorámica al fondo, allá abajo, Atlapesco. Chequen de aquel lado, toda la sierra de Hidalgo, al fondo, Atlapesco, lugar de balsas, de río. Vean la panorámica. Bueno amigos, nada más para hacer una mención que me viene a la mente, estamos en la calle Hidalgo con Morelos, en la esquina, aquí enfrente está Posada Huejutla, es una posada, es un hotel modesto, ¿sí? Vamos a pasar, pásale por aquí, vente por acá, pásate, cruzamos de este lado, gracias, cruzamos de este lado, ¿por qué? Porque aquí tuve el gusto, vénganse por acá por favor. Vamos a pasar a este lado, a esta posada en pleno centro de Huejutla, a esta posada en pleno centro de Huejutla, donde tuve algún encuentro pues muy importante, ¿sí? Y quiero aprovechar que para comentarles que precisamente aquí en este hotel modesto, ¿sí? Me voy encontrando al presidente de la República Mexicana, nada menos y nada más que a Manuel López Obrador. Aquí estuvimos en estos balancines, buenas tardes, en estos balancines modestos, típicos de la Huasteca, aquí precisamente estuvimos platicando, ¿sí? Entonces para mí es algo muy especial y pues traigo presente ese encuentro con el ahora presidente de la República, Manuel López Obrador. Entonces, Hotel Huejutla se llama, este lugar modesto, agradable, familiar, que vale la pena que cuando vengan a Huejutla se hospeden en este lugar. ¿Sale? Me gusta.